Hoy vamos a explicar el proceso del beneficio del ganado bovino y el porcino. En este proceso se han venido desarrollando una serie de tecnologías, técnicas y metodologías para volver más eficiente el proceso y que garantice la inocuidad del producto final. Adicional, se han también realizado adelantos en la forma de insensibilización del animal que sea de alguna manera más humanizado. Muy bien, el proceso arranca o comienza desde el transporte del ganado. Es decir, una cosa es la cría, la ceba y el levante, y otra cosa es a partir de ahí ya comienza el proceso de beneficio, porque es un factor muy importante y que influye de manera dramática ese proceso final de la canal. Algunas personas el alcance lo asumen desde el momento que llega a la planta. ¿Por qué del transporte? Porque el transporte también tiene una alta injerencia en la calidad del producto. Cuando los animales salen de la granja, si no se ubican de manera adecuada, puede generar agresiones de esos animales, se muerden o hasta inclusive se matan. Entonces para el ganadero no es rentable que le llegue un animal muerto a la planta de beneficio. Para ubicarlo se colocan cabeza con cola para evitar esas agresiones, que lo máximo que quede dañado entre comillas cuando lleguen por agresiones que sean las colas, no el cuello ni tampoco la nuca, porque los incisivos de los bovinos son de respeto. Una vez llegan a la planta, se pesan vivos, se le hace una inspección veterinaria por un médico para determinar si es visible algunas características que pueda generar de alguna manera una razón para que el animal no siga en el proceso, es decir, se decomisa en la canal. En algunas partes esos animales decomisados se sacrifican y se entierran. En otras partes existe un horno gigante que se llama el cooker, que eso funciona a más de 600 grados centígrados. El animal se sacrifica y se tira ahí para que se incinere y solamente quedan las cenizas. Todo el material orgánico se destruye. Cuando llegan a los corrales de reposo, están ahí por espacio de 24 horas, solamente reciben agua porque no pueden comer. Básicamente por el riesgo que pueda tener al momento de sacar las vísceras blancas, de que por accidente se parta alguno el intestino o el estómago y se riegue ese contenido y contamine la canal. Después de las 24 horas ya salen para el proceso por unos corrales. La forma de conducción en algunas regiones es con tábanos eléctricos, es decir, un tábano que funciona con electricidad, una varilla de hierro, se la colocan en el anca, entonces sienten el corrientazo y arrancan a correr. Hace algún tiempo ese no era el método, sino que era el método del palo, es decir, le pegaban palazos en el anca o en el lomo para que marchara, y eso cuando ya salía a la canal y se iba a despostar el producto o la carne, ese producto específico tenía las rayas del palo que le habían pegado como hematoma. Entonces las características de esa carne perdían su valor comercial. Eso ha venido evolucionando y cambiando por métodos menos agresivos para manejar los animales. También se les baña con agua fría, básicamente para dos cosas: para quitar esa mugre o el lodo, ¿sí?, exterior, y adicionalmente algún tipo de insecto o parásito que pueda tener, y para favorecer la circulación cutánea, que es muy importante para ayudar a la sangría. Llegan a un corral que en algunas partes le dicen la trampa, porque eso es en forma de embudo, y van pasando uno por uno
a la cámara de sacrificio. Antes, normalmente el proceso de sacrificio era con un machete, ahí en el pasto o en la tierra. Después se trasladó al cuchillo que utilizan en los toros para descabellar el animal, que es en forma de rombo, bien filoso, y descargaban eso a nivel de la cuarta vértebra cervical, rompían la médula espinal, el animal quedaba parapléjico, pero quedaba consciente y generaba, se estresaba. El método ahora, que las tecnologías van cambiando, no sabemos mañana qué otro método se podrá establecer más humanizado para el sacrificio, se llama el perno caustivo. Es una pistola de aire comprimido o con cápsulas que la impulsan y que en su interior tiene un perno, una varilla de acero inoxidable, un punzón, donde se lo descargan, disparan, entra el punzón y vuelve a salir, y el animal queda inconsciente, o sea, queda en coma. Entonces ya después lo bajan, lo amarran con una cadena de la pata trasera izquierda, lo enganchan en una polea que lo va levantando hasta quedar totalmente en el aire de forma vertical con la cabeza hacia abajo, para favorecer por gravedad toda la sangre va a la cabeza. Una vez esté el animal ya colgado, un operario llega con un cuchillo acanalado que se llama el cuchillo vampiro y tiene una bolsa amarrada estéril, se lo inserta en la yugular, eso tiene un ganchito, lo inserta en la yugular y lo engancha en la piel para que esa primera sangre caiga en la bolsa, que son aproximadamente 5 litros, y esa bolsa se destina para la industria farmacéutica para elaborarles plasma. Luego ya lo dejan sangrando, que chorree, entre comillas, que saque toda la sangre, y el animal muere por hipoxia o por anemia, es decir, se queda dormido y no se vuelve a despertar. Pasa después a la sección del degüelle, es decir, o el degüelle, que le retiran la cabeza y se la llevan a un lugar para que el médico veterinario la inspeccione las glándulas, la lengua, los ojos, bueno, en fin, y que determine si ese animal puede seguir el proceso o se decomisa por algún problema médico. Luego pasa al corte de las patas, lo cuelgan en un esperrancador que parece un gancho de ropa, pero que tiene 2 ganchos al final, donde lo cuelgan de las patas por los tendones y que queda el animal abierto para favorecer y facilitar el desolle, o sea, el retiro de la piel. Entonces, en algunas partes se hace todo manual el desolle y en otras manual y mecánico. Entonces, cuando es mecánico, el operario inicia cortando las manos, las piernas, de una incisión a lo largo, y comienza desde la parte de la cadera, desde la parte de la cola, porque estamos viendo el ganado por el abdomen, empieza a destazar, a quitarle la piel por ambos lados hasta que llega a la zona casi de la espalda. Luego una máquina le amarran la parte de acá del cuello, la piel del cuello se la amarran a una máquina y la máquina empieza a alar hacia arriba, desprendiendo toda la piel enterita del músculo hasta la cola. Luego esa piel cae a un lugar definido donde se le hace un acondicionamiento superficial y esas pieles van para las empresas de curtimbres. Luego pasa ya el animal sin piel, sin patas y sin cabeza, pasa a la zona de viscerado. Entonces inicialmente un operario le retira todas las vísceras blancas, o sea, el estómago y los intestinos, y eso va hacia un lugar donde realizan un proceso con eso, es la extracción de todo el contenido ruminal y le hacen un lavado profundo
a las vísceras, o sea, los intestinos los limpian y el estómago. Entonces uno sale como mondongo y el otro sale como intestino, que eso también se comercializa. Luego le extraen las vísceras rojas. Esas vísceras, que son el pulmón, los pulmones, el hígado, el vaso y el corazón, lo extraen y lo envían a una zona diferente donde también se inspecciona por un médico veterinario para saber si tiene algún problema en esos órganos. Si tiene algún problema, se decomisan todas las vísceras y se decomisa la canal. Y ya eso va a empaque para comercializarse, o sea, las vísceras rojas. Entonces ya queda la canal abierta, es decir, para extraer las vísceras rojas tuvieron que darle partido al esternón y se extrae. Entonces ya quedó abierta. Entonces viene un señor con una sierra así grande, ¿sí? Y llega y lo parte por la mitad. Y queda dividida en dos mitades, o sea, dos medias canales. Y dependiendo del corte, enseguida lo vamos a comentar, ya es el destino. Entonces ya esas canales pasan a la zona de lavado, donde hay un operario echándoles agüita, ¿cierto? O también con desinfección, con citrosan u otro desinfectante apto para ese proceso, y llegan a la zona de oreo, que es una temperatura más bajita, pero el animal tiene la temperatura por encima de los 28 grados centígrados, entonces hay que bajarle de forma gradual la temperatura para que no vaya a sufrir un fenómeno que se llama el cold shortening, que es el acortamiento por frío, que es exactamente el mismo principio de yo tener una refractaria en el horno caliente y sacarla de ahí y meterla a la nevera, o sea, inmediatamente se fractura. Aquí pasa algo analógicamente similar, y es que la canal se encoge y sufre ese cold shortening, que más adelante también hay otro aspecto que influye en eso. Ese problema de calidad influye también en al comercializar la carne. Entonces se orea y luego se mete a refrigeración un día mínimo para que ya la carne salga, la canal salga al otro día a 4 o 6 grados centígrados. Ahí, por ejemplo, acá en Colombia se manejan dos tipos de canales, que es el corte americano, que consiste en que esa res que la dividieron en la mitad, a nivel de la sexta séptima, que también es modificable, le cortan transversalmente, entonces quedan dos partes: la parte de la costilla, abdomen y pierna por un lado, y la costilla y la paleta por el otro, o sea, cuarto trasero, cuarto delantero. En el próximo tema que vamos a explicar, el proceso de deshuese, está más identificado. Y el otro, que es el corte pistola, que ya no es tan frecuente, pero que todavía se maneja, y es que le retiran todo el abdomen, toda la costilla, ¿sí? Y se parte por la paleta, y queda solamente la pierna, el lomo y la columna vertebral, o el bife y la columna vertebral, que es otro estilo de canal. Muy bien. Ahí, con respecto al al beneficio de la res, hay una anotación importante. En los riñones y en el vaso, en la vesícula, se pueden presentar cálculos renales y cálculos biliares. Entonces, esos cálculos se extraen en algunas partes que yo conocí, en algunas plantas que yo conocí. Existe una especie de caja fuerte donde hay un orificio donde depositan todos esos cálculos. La persona que está extrayendo esos cálculos tiene vigilancia privada, es decir, hay una persona encargada de vigilar de que todo lo que le saque vaya a esa caja. Esos cálculos su base es la sílice, silicato,
que es muy utilizado en la industria electrónica para hacer chips y para hacer circuitos integrados. Y el valor en el mercado es muy alto. Inclusive podría de alguna manera equipararse el valor del oro. Entonces, se tiene esa caja para eso. Los terneros que, por ejemplo, cuando sale un animal preñado, una hembra, esos terneros que salen, eso no se va para comercialización, sino que a esos terneros le extraen la sangre para enviarla a la industria farmacéutica. Y cuando uno escucha hablar es que embutidos de ternera no son de esos terneros que salieron de ahí, son ya terneros que son capaces de caminar, y no son las hembras, son los machos, los terneros machos que se sacrifican para obtención de carne, para hacer carne de ternera, que no es carne de ternera sino de ternero, porque para el productor de ganado, para él es más rentable tener una hembra que le puede sacar crías a tener un macho. Esas serían como algunas anotaciones. El proceso como tal, o sea, visitar una planta y ver el proceso, para algunas personas es muy impactante y estresante. De hecho, quiero hacer esa salvedad porque en la presentación que hay disponible hay unos enlaces de videos de algunas formas de beneficio de animales donde puede ser impactante, entonces sugiero discreción. Con el cerdo, de igual manera, el proceso arranca desde la granja. El cerdo tiene el mismo comportamiento de hacinamiento y es muy territorial y es muy agresivo. Cuando están juntos, se pelean entre ellos. Entonces, si se colocan igualitos, se muerden la cabeza, se muerden los ojos. Entonces, igual hay que colocarlo cabeza con cola. Pero adicionalmente tiene una característica que se tiene que cuidar. El cerdo no tiene glándulas sudoríparas, entonces los camiones o el transporte que se destine para los cerdos tiene que tener unas condiciones específicas, con duchas, por ejemplo, para que mantenga humectado el ambiente y el cerdito no se deshidrate y muera. Al igual que el lugar donde ellos están parados tiene que ser suave, porque igual que en la res, que en el bovino, porque el camión va pasando por sobresaltos, entonces esas vibraciones también generan algún tipo de impacto en el bienestar del animal. Una vez llegan a la planta de beneficio, se pesan, se le hace una inspección veterinaria inicial, se llevan a unos corrales, tampoco se les da comida, solamente agua y ducha para mantenerlos humectados y que estén tranquilos, porque el cerdo es un animal que se estresa muy fácil y puede producir un impacto importante en la calidad de la carne. Cuando el cerdo sufre del PES, que es el síndrome de estrés porcino, es muy probable que al momento de sacar la carne, extraerla de la canal, tenga un problema que se llama el PSE, que es una carne pálida, suave y exudativa. A nivel industrial tiene ciertas dificultades para elaborar ciertos productos, y a nivel comercial el comercializador pierde dinero con ese corte, porque la exudación puede superar el 15%, que equivale al costo de ese corte a nivel de mercado. Entonces, es muy conveniente que el cerdo esté tranquilo. Pasado 18-24 horas, sacan los cerdos y los conducen hacia el sacrificio. Pero el cerdo ya no se puede conducir con un tábano eléctrico. Donde yo le ponga un tábano eléctrico a ese cerdito, lo mato electrocutado, ahí queda tostado. Los impulsan o los arrastran o los conducen con unas láminas, con costales o con unas láminas de zinc, y el operario se sitúa detrás del último cerdo. Hay una cosa bien particular, que en este estado de la conducción
el animal, como está solo, no conoce el lugar, está estresado. Y cuando de alguna manera se ve inmerso en una situación estresante, él se queda quieto, o sea, se paraliza. Y si es el primero, atranca toda la fila de ahí para atrás. Que en ocasiones, por ejemplo, en una granja que visité una vez, estaban haciendo la conducción de los animalitos y el techo tenía un agujero y por ahí entraba un rayo de luz, perdón. Y cuando estaba pasando el animalito, ese rayo lo dio en todo el ojo y hasta ahí llegó. No se volvió a mover. Era temblando del susto. Entonces, el operario tuvo que utilizar su psicología porcina. Pasaron, el que estaba atrás lo pasó para adelante y toda la fila empezó a pasar por el lado de él, ¿sí? Y ya él quedó de último. Entonces, al ver que los otros cerditos continuaron, él ya continuó detrás. Pero que antes, como conducían los cerdos, o sea, no se consideraba, entre comillas, esa psicología porcina, y el cerdito le pegaban palazos o lo levantaban de la cola para arrastrarlo para que caminara. Y eso que generaba hematomas que al final en la carne se traducían en problemas de calidad que disminuían el valor económico de ese corte, ya sea a nivel industrial o a nivel comercial. Luego llegan a la zona de la trampa y va pasando uno por uno a un lugar, ¿sí?, donde se insensibiliza por electrocución. Le colocan una horqueta detrás de las orejas, hacen pasar corriente durante 10 segundos y el cerdo queda aturdido. Realmente ese es el término para el cerdo, el aturdimiento. Hay un aspecto bien importante y es que como tiene dos ingredientes o dos componentes esa electrocución, que es la cantidad de voltaje y la intensidad, el amperaje conducido a través de la corriente no debe superar los 1.3 amperios, porque si es más, la presión arterial se sube tanto que se estallan todas las arterias y las venas del animalito y produce un problema de calidad en la carne que se llama la petequia. Esa petequia se caracteriza por ser microhemorragias en el interior del músculo y que a la hora de exhibirlo no es tan apetecible. Y cuando yo lo someto a cocción, ejemplo al horno, y saco ya el producto horneado, lo porciono, el área donde tiene la petequia se ve con punticos negros, obviamente coagulados, como si yo le hubiera metido pimienta negra en su interior. Entonces no es un factor o una variable que se puede descuidar porque produce un problema final en la carne. Una vez el animalito esté aturdido, se iza de la pata izquierda y pues se procede a la sangría. Igual el animal, o sea, le entierran el cuchillo en la yugular, el animal sangra y muere por hipoxia, o sea, por anemia. A partir de ahí, ese proceso continúa con unas modificaciones diferentes al de la res. Como el cerdo tiene esa piel tan dura, el pelo tan duro, lo someten al siguiente proceso, que es el escaldado, un tanque con agua, 60, 70 grados centígrados, eso también varía. Y el cerdo lo someten, que dependiendo de la temperatura también es el tiempo, para que vaya aflojando el pelo. Luego, con una pala, lo levantan y esa pala lo introduce en unos rodillos que están girando y que, como son de caucho, arrancan el pelo o el vello de la piel para que ya quede depilado. Ese es el proceso que sigue, que se llama el depilado del cerdo. Anteriormente, cuando no se utilizaban cepillos de nylon, ese pelo era el que se usaba para hacer cepillos de dientes y cepillos de piso. Luego pasa a la zona de, ya sea de flameado
o de retiro de cascos. En algunas partes lo hacen al revés. Entonces, si pasa a la zona de retiro de cascos, hay un señor con unas tenazas que le retira las uñas a los cascos de las patas, que jocosamente lo llaman manicure. Luego pasa a la zona de flameado, luego lo levantan otra vez, lo pasan a una zona donde hay unos sopletes que, entre comillas, secan la piel, porque cuando sale el escaldado y se le retira el pelo en el folículo piloso, entra el agua. Y aquí hay un paréntesis. Cuando ese folículo piloso está lleno de agua y yo compro el tocino y lo someto a fritura, entremezcla el aceite con el agua y se produce lo que coloquialmente se llama el chisporroteo. O sea, el agua y el aceite no se pueden ver. Entonces se produce una reacción violenta que inclusive uno, cuando está preparando eso en el fogón, se puede quemar. Listo, cerramos paréntesis. Entonces ya ese flameado tiene dos aspectos importantes a tener en cuenta. No se debe pasar, pero tampoco se debe quedar. Es decir, tiene que haber un parámetro estándar para cumplir, para que si yo flameo demasiado la piel, se puede rajar y se puede contaminar. O yo no lo flameo lo suficiente y queda con agua en los folículos y se presenta esa situación después en la preparación. Luego de que lo flamean, le retiran las vísceras blancas, que eso va hacia otro lado donde las acondicionan y se expenden comercialmente. Y luego pasa donde un señor que tiene una sierra circular que le corta el esternón y le retira las vísceras rojas y se las entrega al veterinario para que las revise si tiene algún problema médico o de algún otro tipo de complicación, y toma la decisión si sigue el proceso o se decomisa esa canal. Cuando ya le retiran las vísceras, pasa a la zona de lavado, zona de oreo y luego a refrigeración. Y ahí esa es la canal de cerdo. Entonces la diferencia es, la canal de res no tiene ni patas, ni vísceras, ni cabeza, ni piel. Vísceras, patas, cabeza y piel no las tiene. El cerdo lo único que no tiene son las vísceras. De resto conserva todo. Ese es como el esbozo general, que en muchas partes puede variar. Eso no es estandarizado o homologado, pero es un acercamiento de cómo es el proceso de beneficio de los animales, el bovino y el porcino. Todo este proceso tiene un fin: cuidar la calidad del producto, de la carne, al consumidor final o a la industria. Entonces tiene dos destinos: la industria procesadora y los comercializadores. Dejemos hasta ahí. Nos vemos en la próxima sesión, donde vamos a explicar cómo se realiza la forma de realizar el desposte de una canal.